Bueno, doctor, estamos totalmente asombrados. Yo he quedado asombrado por el libro, entre otras cosas, para saber en este organismo vivo que conformamos todos, ¿hacia dónde vamos? ¿Usted tiene algún tipo de respuesta? Obviamente no. Justamente se trata de eso, ¿no? De que en realidad estamos... No podemos tener una conciencia de cuáles son los destinos de la humanidad. Los vamos descubriendo a medida que los vivimos. Claro, porque usted, eso se lo digo a la audiencia, prácticamente sobre el final del libro, el doctor Quiosa hace todo un relato de una película antigua de los años 50, El Planeta Prohibido, y de ahí saca una conclusión de cómo como organismos vivos terminamos a veces conspirando contra nosotros mismos, ¿no, doctor? Claro, bueno, justamente esa es una película que ha tenido muy buena prensa, ha sido uno de los clásicos de ciencia ficción, inclusive fue precursor de muchas cosas interesantes, pero la cosa más interesante de todas es que la película muestra cómo los seres humanos no solo materializamos las cosas que conscientemente queremos, claro, sino que materializamos en nuestra vida muchas de las que no querríamos materializar. El tema que descubrió Freud de los actos fallidos es muy interesante porque nosotros cometemos actos que alguna vez fantaseamos realizar, pero los rechazamos, porque nos parecen completamente inadecuados con lo que de veras queremos, y los reprimimos, pero reprimir no es lo mismo que inhibir, y muchas veces estas acciones, estos actos fallidos, hacen que hagamos las cosas que no queremos hacer. Claro. Y allí en la película se ve muy bien una fantasía de ciencia ficción muy interesante, en donde una civilización de otro planeta había logrado descubrir una máquina que tenía el poder de materializar las fantasías de los pobladores, y no solo la máquina materializaba lo que ellos conscientemente querían, sino también lo que inconscientemente querían. Bueno, esa máquina en realidad es interesante porque en el fondo existe, porque los seres, existe como símbolo, ¿no? Claro. Porque los seres humanos hacemos muchas cosas que no querríamos hacer. Claro. Y cuando el poder tecnológico es muy grande, la cuestión empeora. Claro. Porque hacemos cosas diríamos, de muchísima dificultad, cada vez las hacemos más fácilmente. Claro. Usted habla de todo ese pozo del alma que tenemos inconscientemente todos los seres, cada uno de los seres humanos, pero también lo tenemos como colectividad, como humanidad, porque usted habla de que todos los seres humanos estamos metidos como en una espiritupatía, ¿no es cierto?, que trasciende a las personas. Exactamente, así es. Ese es otro de los grandes descubrimientos de la biología de nuestros días, comprender que nosotros, los seres humanos, somos una combinatoria de células y inclusive de elementos intracelulares que fueron antiguas bacterias, y que todo ese mundo, ese hormiguero de células, nos constituye como seres pluricelulares, pero a su vez nosotros nos integramos con las otras unidades vivas para formar todo un entramado de la vida en el planeta, y esto hace que seamos una especie de intermedio entre lo que nos constituye como un conjunto de células y lo que constituimos nosotros como un conjunto de integrantes de la biosfera entera del planeta. Y entonces muchas de las cosas que la vida decide, por así decir, la sabiduría de la vida, escapa a nuestra conciencia. Claro. Hablando de eso, doctor, la sabiduría de la vida, y agarrándome de la metáfora de la película, de la máquina esa que inventaron los Krell, ¿la pandemia no será un producto de la gran máquina que estamos, digamos, alimentando nosotros de nuestro inconsciente? Por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda de que la pandemia va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente piensa, pensando que el virus es un bichito que lo ataca a uno.
Pero fíjese usted que el lenguaje es sabio. Nadie dice te atacó el coronavirus. Todo el mundo dice te agarraste el coronavirus. Claro. Porque el virus, según la ciencia de nuestros días, no es un organismo vivo. Un organismo que no tiene intenciones. Claro. Es un organismo inerte, un trozo de ADN que de algún lado salió, pero que no se lo considera vivo. Y sin embargo, se genera en el inconsciente colectivo la idea de un bicho maligno que nos está buscando para matarnos. Pero esto es una fantasía que dista mucho de la realidad, y en realidad lo que enferma es la relación que establecemos con este pedacito de ADN. Por eso, con el mismo virus, usted tiene 4 destinos distintos. El que no se contagia, el que se contagia pero no se enferma, el que se enferma leve o grave pero se cura, y el que se muere. Claro. Los 4 destinos diferentes son con el mismo virus. Por lo tanto, el resultado no depende del virus, sino de la relación que se establece con él. Qué interesante, qué interesante. Esteban... De manera que es necesario estudiar las condiciones del huésped, que somos nosotros, y esto se está haciendo muy poco, desgraciadamente. Claro. ¿En qué condiciones está la persona que se contagia? ¿En qué disposición anímica? Se nos está cayendo un poquito... Se nos cayó un poquito... Ah, sí, doctor, siga. Sí, le decía eso, que es necesario comprender en qué disposición anímica se está. Claro. Esteban Tablón, que es nuestro columnista científico, está fascinado con el libro. Esteban, de las múltiples entradas que te han fascinado, ¿cómo seguís la charla con el doctor? Hola Luis, ¿cómo le va? Esteban Tablón aquí. Primero, permítame manifestarle mi admiración por la multiplicidad, erudición y el exquisito hilvanar desde el mecanicismo de Newton, que nos llevó a conclusiones algo equivocadas, pero que nos permitió creer que explicábamos el mundo, pasando por Schrödinger, por Heisenberg, por Einstein, Schopenhauer, una cosa exquisita. Yo esto lo digo más para los oyentes que para usted, obviamente, no le voy a contar su libro, pero me pareció una cosa exquisita que nos termina llevando de la mano de la física también a la despersonalización del yo, ¿no? Es decir, a ver, estoy separado de lo que observo, y finalmente la exquisita metáfora del planeta prohibido, una de mis preferidas realmente. Entonces, permítame hacer la pregunta salvaje. Esa hermosa y brillante metáfora de la máquina de los Krell, que finalmente elimina la civilización por leer su subconsciente con intenciones autodestructivas. ¿Usted está postulando que la realidad que vivimos es una especie de manifestación del inconsciente colectivo? Bueno, no me cabe ninguna duda, pero cuando hablo del inconsciente colectivo, lo que quiero significar con ello no es que en el inconsciente colectivo está solo la destrucción. Hoy sabemos que muchas veces del caos surge nuevamente el orden, y según hay muchos eruditos, hace ya unos 70 años, en 1950, en St. Gallen, en Suiza, se hizo un simposio muy fundamental, que después se publicó con el nombre de La Nueva Visión del Mundo, en donde se sostenía que la humanidad estaba haciendo un cambio epistemológico muy importante, culminó en el Renacimiento y que se llevó varios siglos de esta crisis. Y la idea en ese sentido es que estamos viviendo ahora nuevamente una situación de caos y de crisis en la civilización, y que esto de alguna manera tiene que ver con un cambio muy fundamental en la conciencia humana. Y bueno, esto no significa que va a terminar mal ni que solamente es destructivo, pero en realidad ignoramos cómo será el desenlace, y porque nosotros somos como los integrantes de una colmena, ¿no? Es un símbolo este. Claro. Nosotros ignoramos, diríamos, todas las complejidades de la sabiduría de la vida, y nos manejamos con lo que nuestra conciencia puede manejar, que es siempre parcial.
Luis, y en este sentido, esta no es una conclusión que usted explicite, pero me surge la lectura. ¿Habría en las redes sociales un potenciamiento de esta inteligencia colectiva? Bueno, más que inteligencia, a veces es torpeza, pero de esta conciencia colectiva hiperconectada. Por supuesto, yo creo que sí, pero lo que está sucediendo actualmente, probablemente como una fase caótica, es que por razones emocionales que son inconscientes, las noticias que más se difunden en la red, esto ha sido inclusive medido, las fake news, es decir, las noticias equivocadas o falsas, se difunden 6 veces más rápido que las verdaderas, y la explicación que podemos tener es que en realidad son las que más complacen digamos, a los designios inconscientes, a las emociones que reprimimos, y por eso se difunde, es decir, por así decir, las noticias falsas tienen muchísimo más rating, porque están más construidas de acuerdo con los deseos inconscientes. Claro. Incluso usted plantea la semiótica de la palabra viralizar ahí también, ¿no? También. Bueno, eso es muy interesante. Fíjese usted que no es casual que se use la misma palabra para un trozo de ADN biológico que se usa para lo que contamina una computadora como un virus informático, y por último se usa también cuando se habla de ideas virales, es decir, ¿por qué son virales las ideas? Porque se contagian. ¿Y por qué se contagian? ¿Porque son verdades? No, se contagian porque satisfacen razones emocionales inconscientes. Claro. Este es el gran problema. Todo el mundo habla del coronavirus y todo el mundo piensa en un bichito. ¿Cómo recordaremos el coronavirus cuando pase este episodio agudo? Seguramente será sustituido por algún otro porque las cuestiones no vienen solas. ¿Cómo lo recordaremos? ¿Lo recordaremos como lo que nos sucedió desde el punto de vista de una epidemia biológica, o lo recordaremos como algo que nos sucedió como una epidemia sociológica? Claro, qué bueno. Me hizo acordar, doctor, ya le doy paso a Fede y a Paula, que también quieren preguntarle, cuando usted denomina al virus, al bicho, el huésped, hay una película de ciencia ficción que también es una metáfora de nuestros errores como humanidad, que se llama El huésped, del coreano Bong Joon-ho. ¿Usted la vio, doctor? No, desgraciadamente no, pero la voy a buscar. Se llama justamente El huésped, de Host. Véala porque, digamos, termina de cerrar la metáfora suya del huésped, que nos habita. Es como una infección, sí. Claro. Ahí sí, Fede. Sí, realmente es muy interesante, y la verdad que yo creo que hace bien ampliar un poco la conciencia de que nosotros estamos viviendo un episodio que va mucho más allá de una contaminación biológica. No cabe duda de que estamos viviendo un episodio muy complejo que nos afecta anímicamente de formas muy diferentes, y que no lo podemos solucionar con un enfoque epidemiológico unilateral, porque las soluciones parciales en un mundo complejo empeoran lo que procuran mejorar. Claro. Entonces estamos tratando de resolver un problema y estamos creando 4 problemas agregados. Y esto es característica de nuestra época. Y créame que no me refiero a la República Argentina, me refiero a la civilización humana. Al mundo, sí. Fede Lancha. Sí, ¿cómo le va? Buen día, a ver si me escucha. ¿Me escucha? Sí, ¿Me está hablando a mí? Sí, dale, Fede. Sí, perfecto. Yo quería preguntarle por qué desde la civilización nosotros tendemos hoy a caer en el refugio, digamos, en refugiarnos en las redes sociales, en las comunicaciones, en los mensajes simbólicos. Es como nos encontramos ahí como un remedio, ¿no? para todos los sufrimientos, tanto del coronavirus como lo de la vida misma, ¿no? Bueno, esto me parece que es una cosa muy importante lo que usted detecta. Usted está detectando una situación
muy fundamental. Fíjese usted que nosotros tenemos una especie de pobreza de contacto personal cada vez más grande. ¿Cómo intentamos solucionarla? Y aumentando la frecuencia y la cantidad de los contactos virtuales, con los cuales procuramos suplantar los contactos emocionales que tuvimos toda la vida. Piense usted que un chico antes jugaba con su compañero en la escuela o en el barrio, jugaba al valero, jugaba a la bolita, jugaba a la figurita, saltaba la rayuela. Y actualmente un chico intenta suplir eso como haciendo un videojuego con otro compañerito que vive en Singapur. Imagínese usted que esto es un intento de suplir una cosa con la otra, con todas las mermas que tiene esto de contacto físico, que creo yo que las estamos pagando muy caras, porque con tanta precaución para no morir, estamos quitando a los seres humanos la alegría de vivir. Es decir, no se puede vivir solamente para evitar la muerte. Esto es gastar la vida, y esto de alguna manera es lo que está sucediendo. La gente está diríamos, privándose de todo lo que constituye una alegría. Claro. Y si usted intenta combinar algo para poder volver a tener un respiro en ese sentido, y fíjense que no por casualidad uso la palabra respiro, porque todo esto tiene mucho que ver con el aire que se intercambia, la atmósfera, que hoy se ha convertido en el fantasma del contagio. Entonces, en este momento, si usted busca eso, es como si dijera, usted no puede salir de su casa, pero si sale, también ¿con qué se encuentra? Con la tristeza, no con la alegría. Luis, y esto es un tema, diríamos, una espiral en la cual nos estamos hundiendo y de la cual resulta muy difícil salir. Claro, claro. Luis, buen día, Paula le habla. Sí, gracias. Usted sabe que yo leí un fragmento que se publicó en el diario El Perfil justamente con respecto a esto de que falleció, digamos, un hombre de más de 90 años solo, y usted dice, ¿en realidad lo mató el COVID o lo mató la cuarentena? ¿Y cuál es, digamos, ese limbo entre la calidad de vida y la cantidad de vida? Digamos, en este aspecto, ¿qué consejo daría? Y bueno, yo diría que en realidad, volviendo a lo que dije, que tenemos 4 destinos esquemáticamente distintos frente al mismo virus. El destino que tenemos frente a ese virus no depende del virus, depende del estado del huésped. Y el estado del huésped, lo que lo convierte en una persona de riesgo, no es solamente que tiene una historia de diabetes, que tiene una historia de un accidente cerebrovascular anterior, o que está haciendo un tratamiento por una leucemia. Lo que lo convierte a uno en una personalidad de riesgo es la escasez de la gana de vivir que se mete en el alma como un gran desánimo y que se manifiesta muchas veces como desánimo y como desolación. Dos alteraciones que el psicoanálisis investigó y vinculó justamente con la gripe y con la neumonía, y justamente lo que aparece en la enfermedad viral como predominante, aunque después la cosa se complica, pero justamente lo primero que aparece es la gripe y la neumonía, y precisamente lo que necesitamos estudiar mucho y urgentemente es ese estado de ánimo cada vez más desanimado, cada vez más depresivo, que es el verdadero, diría yo, motor de la evolución maligna, de la relación con ese pedacito de ADN que en sí mismo es inerte. Y que uno, como dice el lenguaje, se lo agarra. Se lo agarra, claro, claro. Fíjese que la medicina esto lo sabe desde antiguo. Nunca dijo la medicina, te atacó la tuberculosis. Dice,
te contrajiste la tuberculosis, te agarraste la tuberculosis. Claro. Inclusive la medicina no dice te sucedió la diabetes, dice hiciste una diabetes. Fíjese hasta qué punto el lenguaje tiene este contacto con esta sabiduría inconsciente. Doctor, usted nos encanta la metáfora de la máquina de los Krell en el planeta prohibido, y siempre ha habido alguna máquina que está en nuestras pesadillas, como la HAL 9000 en Odisea del Espacio, pero sí. Yo le pregunto, ¿no es la máquina tremenda que nos domina hoy la inteligencia artificial? Y lo cito a usted en la página 116, dice: los seres humanos somos personas que hoy, como las ballenas y los árboles, somos procesados mediante el creciente e impresionante poder de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial no está haciendo la máquina de los Krell hoy, doctor? Así es, pero fíjese usted, es muy importante comprender. Norbert Wiener, que fue el creador de la cibernética, el padre de todo este mundo informático, escribió un hermoso librito que se llama Dios igual en sociedad anónima, donde nos explica claramente que si la máquina procede de ese modo, no es por malicia, sino por ignorancia, porque claro, la máquina no se puede identificar con los verdaderos deseos de un ser humano. Y hay un chiste, diríamos, que para simplificar le cuento el chiste en lugar de decirle lo que dice Wiener, el Dios igual en sociedad anónima, explica muy claramente esta cuestión en donde el mundo informático no es de mala voluntad que genera esta destrucción del mundo humano. El chiste dice así: un sediento caminante del desierto se encuentra con la famosa lámpara de Aladino, sale el genio agradecido, le dice: te voy a cumplir 3 deseos, y el árabe sediento dice: mis 3 deseos son: quiero que no me falte el agua, quiero ser blanco, porque era un hombre de tecetrina, y además quiero que las mujeres se desnuden ante mí. Y el genio, sin ninguna malicia, por el camino más corto, cumple rápidamente los 3 deseos y los transforma en un bidet. Espectacular. Qué bueno. ¿Esto qué significa? Significa que somos presos de un mundo informático al cual le hemos dado una instrucción. Esa instrucción, el mundo informático la va complejizando de un modo al cual el hombre ya no tiene acceso, y la va cumpliendo por el camino más corto, sin ninguna malicia, pero que no interpreta nuestros deseos. Claro. Porque una máquina, para poder entender el significado de la vida humana, para entender el significado de lo que es para un hombre un dolor de oído, la máquina necesitaría tener un oído y que alguna vez le haya dolido. Por lo tanto, esta idea absurda de que vamos a ser inmortales, transfiriendo nuestro cerebro a una máquina de plástico y acero, es absolutamente absurda, porque la máquina solamente puede entender cómo siente y piensa un ser humano si tiene exactamente el mismo cuerpo y las mismas vicisitudes del ser humano. Claro. Fíjese usted que a la persona que no se le ha muerto la madre, por más que se puede imaginar el sentimiento, no lo sabe hasta que no le sucede. Claro. Una persona una mujer que no ha tenido un hijo, no sabe lo que es tener un hijo, se lo puede imaginar. Claro. Por lo tanto, las máquinas nunca podrán entender el significado humano si no están hechas de carne y hueso y no solamente de plástico y acero. Ahora, usted incluso apela a los poetas, doctor, porque por ahí cita a Shakespeare o Antonio Porquia, que me encantan las voces de Porquia. Explíqueme de la poesía, entonces, ¿por qué máquinas como la de Terminator o los replicantes de Blade Runner terminan entendiendo un poco la vida humana y envidiándola? Porque eso es lo que se imaginan sus autores. Pero yo no creo que eso sea posible. Claro. Yo creo que eso es un déficit en la ciencia ficción.
imaginarse que la máquina puede envidiar al ser humano. Una máquina no puede envidiar porque no tiene sistema biliar. ¿Por qué? Porque la envidia no es verde o amarilla por casualidad. Por la misma razón que la vergüenza no es roja por casualidad. Entonces una máquina no puede envidiar porque no tiene bilis, para decirlo con una metáfora. Qué bueno, qué buena metáfora. Esteban. Luis, yo trabajo personalmente en proyectos de inteligencia artificial y incluso soluciona al documental más visto en Netflix como documental, que fue El dilema de las redes. Dio pie a que yo diera algunas charlas sobre el algoritmo. Es difícil explicar. Usted demuestra casi taxativamente el carácter arracional, ¿no?, del ser humano. Y a mí me cuesta contar mucho el carácter aético de la inteligencia artificial. Ahora, ¿le parece a usted una circunstancia única y nueva en la humanidad, cosa rara, esto de que seamos creadores y estemos delegando en mecanismos programáticos que se autorreescriben la toma de decisiones que implican impacto en nuestra sociedad? Y bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy profunda que usted me hace, ¿no? En realidad yo creo que si nosotros estamos haciendo esta pseudo delegación, porque al final no podemos delegar nada, lo que está sucediendo no va a ser una delegación, porque en realidad lo que sucede más allá de nuestra voluntad. Es decir, mejor dicho, delegación sería si fuera que conscientemente lo estamos delegando, pero en realidad nosotros lo hacemos con la idea de que las máquinas van a continuar a nuestro servicio. Y sí van a continuar a nuestro servicio, pero interpretando lo que decimos de manera literal y no de manera profunda, y por lo tanto nos traicionan, pero no con intenciones maliciosas. Ahora bien, esto yo creo que no es, también es producto de una conciencia parcial que hemos ido teniendo, porque de alguna manera siempre hemos considerado que la inteligencia fue siempre una inteligencia racional, estructurada intelectualmente. En los últimos años empezamos poco a poco a descubrir lo que se llamó la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional, que es otro tipo de inteligencia, y muy importante, que tiene que ver con la sensatez, con el famoso sentido común, que es el menos común de los sentidos, esa sensatez emocional es algo que viene muy desde atrás en el desarrollo humano. Yo suelo decir y repetir que nosotros hemos mandado un hombre a la luna con una increíble precisión, pero todavía nos seguimos conmoviendo por las cosas los afectos que conmovían a una pequeña aldea en los tiempos de Shakespeare y que ya describieron los griegos con absoluta precisión. Es decir, que emocionalmente nos desarrollamos a través de los siglos con una lentitud muy diferente a la que desarrolla nuestra inteligencia racional. Y por eso nos estamos comportando con este gran poder tecnológico como un hombre con una navaja, porque somos, desde el punto de vista intelectual, súper desarrollados, y desde el punto de vista emocional, hipodesarrollados. Luis, subdesarrollados. Vi que, bueno, en su cuenta de Instagram es bastante activo y de su admiración a Borges, que había compartido el poema Borges y yo, para mí uno de los mejores. Si cree que en este momento por ahí serviría leerlo para encontrarse con uno mismo, y también qué le ve de positivo a toda esta pandemia para, digamos, el futuro de la humanidad. Mire, lo que le veo de positivo es que en realidad, si uno ve lo que es la evolución del mundo vivo, desaparece la idea de positivo y negativo. Todo es evolución. La vida aparece, nace, crece, se reproduce y muere. La muerte forma parte de la vida. Esta idea de que la muerte es una injusticia y que la ciencia nos va a volver inmortales es una idea delirante que hace mucho mal a la humanidad. En realidad, vivir y morir son sinónimos, porque una cosa es inseparable de la otra. Uno va muriendo mientras vive, y eso es lo normal. Entonces, lo positivo y lo negativo es relativo, porque evidentemente un animal
nace, vive, se muere, se pudre sobre la tierra, y esto responde a la tierra, y de allí nacen el nitrato que absorben las plantas con sus raíces, y de ahí las plantas generan todo el ciclo de la fotosíntesis, y esto permite que vivamos los animales, es decir, los seres que necesitamos comer sustancia orgánica, porque no podemos construir la vida orgánica a partir de los minerales, como hacen las plantas. Entonces, dentro de toda esa situación cíclica, ¿cómo vamos a juzgar lo que es positivo y lo que es negativo? Desde el egoísmo personal de un yo que dice, lo que me importa es solamente sobrevivir. Si en realidad la vida muestra que sobrevivir no es suficiente para vivir placenteramente. Claro. La vida no es solamente sobrevivir, la vida es hacer algo con ella, la vida es sentirse viviendo de un modo creativo y placentero. Claro. Si usted le quita todo eso para sobrevivir, hace un negocio pésimo, porque dura, no vive. Claro. Doctor, qué difícil es cortar esta entrevista que nos tiene fascinado a todos, pero el tiempo de radio tiene su tiranía. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Ya te doy a vos, Esteban, pero doctor, acá en esta mesa tenemos competencia hace muchos años, dialéctica entre Esteban Tabló, nuestro columnista científico, y yo. Él prefiere las utopías para diseñar el destino de la humanidad. A mí me gustan más las distopías tipo Black Mirror. ¿Usted qué ve su visión hacia el futuro proyectando, doctor? ¿Un futuro más utópico o distópico? No, yo pienso, ojalá que la cuestión curse en otro sentido, porque las distopías siempre surgen como producto de una utopía que justamente porque es utopía no se puede realizar. Usted sabe que utopía significa lo contrario del lugar, es en ningún lugar. Claro. Utopía. Claro. También hay ucronía, pero el término se usa menos. Sí, sí. Pero las utopías es justamente el lugar del lugar que no existe. La creación de un ideal que de alguna manera extremo genera, cuando se intenta construir ese ideal, se desemboca en una distopía. O sea que las distopías son las consecuencias de las utopías. Claro, claro. Esteban, la última es tuya. Gracias. Hemos coincidido mucho con Andrés Gravieli en el tema final. Tenemos este clásico disenso. Y yo, reiterando el respeto que me da su pensamiento y su integración holística de varias especialidades, me atrevería a sacarlo del tema. Está el enigma de Fermi o la ecuación de Drake, que plantean por qué no nos hemos cruzado con inteligencias extraterrestres, siendo que hay cantidad enorme, miles de millones de planetas demostrados en el universo. ¿Usted cree que la máquina de los Krell le pone un límite a la duración de una civilización tecnológica? ¿O qué explicación concibe, si es que quiere arriesgar alguna, sobre el enigma de Fermi? Mire, si en realidad respetamos la metáfora, y sí, la máquina de Krell le pone un límite al desarrollo, porque justamente ingresa en esta contradicción de materializar lo que el sujeto conscientemente ha rechazado. Es decir, que de alguna manera es como si dijéramos la victoria de la contradicción. En ese sentido, la máquina de los Krell simbólicamente ha hecho desaparecer la civilización de los Krell. Afortunadamente no es eso lo que sucede con la humanidad. La humanidad no está tan sometida a la máquina de los Krell, que si no hubiera desaparecido. Es decir, en nuestra vida hacemos muchas cosas que no hubiéramos querido hacer. Y muchas veces tenemos éxito en nuestra destrucción, sea porque nos morimos o sea porque generamos mucho mal alrededor. Pero también es cierto que a pesar de las guerras y de las tremendas agresiones que nos hemos hecho los seres humanos unos a otros, o que hemos hecho sobre la naturaleza, no hemos desaparecido.
¿desapareceremos o no? Eso no lo sabe nadie. No sabemos si nosotros desapareceremos como desaparecieron los dinosaurios, o no, o la evolución de la humanidad continuará. Esto es hacer una pregunta que yo no tengo la más mínima posibilidad de imaginar siquiera. Claro. Luis, enorme placer de haber leído su libro, de haber charlado con usted. Le mandamos un gran saludo de Mendoza y ojalá tengamos oportunidad en breve de retomar esta charla maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una gran satisfacción para mí tener la posibilidad de conversar con ustedes acerca de un libro que escribí con tanto cariño. Hermoso libro, hermosa charla, doctor. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. En Buenos Aires, el doctor Luis Chiosa. Chiosa tiene 90 años. La lucidez que tiene para hablar y para decirnos cosas, ¿no, Esteban? Es que no hacen falta menos años para leer todo lo que ha leído este hombre y citarlo. Debe tener un sistema de fichas, no entiendo. El libro es muy erudito, muy recomendable. Las metáforas que usa son de la cultura que conocemos. Y si no, da pie para leer cosas. Exquisito la nota, la verdad. Exquisito, bien, Paulita, que ella ya... Te estás jodiendo con los sabios del planeta, Paula Jalil. Sí, tal cual. Es más, me metía a su página, digamos, online, y tiene el currículum. Y le decía al negro, tiene más de 40 páginas su currículum. Y me reí porque dije, y sí, si tiene 90 años, claro, todo lo que ha leído y todos los cursos que ha hecho. Hemos hablado con Luis Chiosa de su libro, la excusa fue su libro La peste en la colmena, utopías y distopías en la red, un libro nuevito de Libros del Zorzal.